a este primer día de la semana con bien invernal, con gotitas de lluvia. ¿Para qué le vamos a poner color? Si no ha llovido tanto tampoco. ¿O sí, Aldo, cómo estás? Bien. En el norte llovió mucho, pero acá no tanto. ¿Y en la Reina estaba lloviendo fuerte de la mañana? ¿Sí? Sí. Mira. Ahí estamos en la montaña. Estamos en la cordillera. ¿No? Alcalde, ¿usted tiene ¿Por Peñalolén llovía o no llovía? La montaña es otra cosa. Sí. Llueve como en Talca, digamos, con contundencia. Ahora, el tema es que yo me paso viendo meteorólogo y nadie me dijo que iba a llover hoy día en la mañana. Perdón. Era para el sábado o el domingo. Sí. Estuve todo el sábado y el domingo con un paraguas en el jardín esperando que lloviera y no llovió nunca. Y salió un sol fantástico. Exactamente. Por suerte, porque estaba la vendimia y estaban todos asustados ahí que no iba a En el parque, sí. En el parque. Le voy a Orrego contar era el mi más fiesta. feliz de todos porque no llovió. Llevé el sábado a lavar mi auto a un montón de partes y todos me miraron con cara de usted está loca porque iba a lavar su Puede salir auto. gratis. No llegó nadie a trabajar hoy día y efectivamente no llovió todo el fin de semana, me quedé con el auto sucio, les quiero decir. Pero bueno, así es el clima y eso que tenemos ahora cada vez más programas especializados en todos los canales de televisión. Hay canales del tiempo, ya estamos como los gringos que transmitimos con un canal oficial sobre el tiempo, pero no resultó. Vamos a partir hoy día haciendo otros análisis, no del El día de la tiempo. comida chilena. Ah, mira. Rodrigo, ¿cuál es tu plato de comida chilena favorito? Difícil, pero no tanto. El pastel de choclo me encanta, me encanta. Y el charquicán, que dicen que es el único verdaderamente plato tradicional chileno, con un buen huevo frito arriba. Oh, qué rico. Me fascina. Qué rico, ¿o no? El chaquillón con huevo, insuperable. Mi plato favorito. Daniel, Humitas con tomate. ¿con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Sería un ya. pecado ponerle azúcar. Eso sería un postre. Carola. Qué difícil. Es como favorito. Sí, yo creo que el pastel de choclo también. Es como... ¿Le ponían azúcar al pastel de choclo? Aunque hay... No. Lo que también sí, que creo que le compite es el pastel de papa. Es como... Pero ese es chileno. Sí, ¿Es chileno? yo creo que sí, si es puré, o sea, Yo lo he comido- papa lo y he comido en otro carne, lado. tiene que ser creo que chileno. toda la ¿De dónde cultura. más va a ser? Ruso, tiene, no sé. ¿Ah? Mira, ¿De con dónde lo- va a ser? No, los rusos no comen papa. Porque la papa es No, chilena. Pero lo difícil, Papa La americana. papa. lo difícil que es sorprender, por ejemplo, a los peruanos por la cocina que tienen. Unos colegas peruanos vinieron hace como un mes y los invitamos a un asadito con una pastelera de choclo al lado. Y quedaron pero fascinados, no podían entender cómo ellos teniendo tanto choclo no conocían la pastelera de choclo, les encantó. Mira. Pero yo tengo un amigo peruano que decía que nuestra comida chilena era rica, pero la lavábamos antes de comerla. Que era tan desabrida al lado de la comida peruana que es tan aliñada. Decía, ustedes la lavan antes de comérsela, ese es el problema. Le sacamos toda la sal. A mí me gustan las humitas con azúcar. Perdona, con Daniel, azúcar. con mucha azúcar. Mi timota, la Con humita, azúcar. mi La timota, comí la de mitad con postre, azúcar, Y la el otra tomate mitad con aceite y tomate. sal. Yo hago eso, yo la parto por la mitad. Eso me gusta. De hecho, tengo humitas congeladas para todo el año porque amo las humitas. Me clavé con pastel de choclo este fin de semana. Me salió malo. ¿No te gustó? Es que a mí ponte tú el pastel de choclo que le echan pollo y carne, no me gusta con pura carne. Huracán. Así lo hacía mi abuelita. Así que así bueno, son detalles, pero el original lleva pollo. Eso Lleva sí. pollo, Nunca se aceituna, abuelo, unas lleva todo, lleva pasitas. todo, sí, así es. Bueno, ustedes lo escuchan, estamos hoy día con Carolina Leitao, abogada, alcaldesa de Peñalolén, desde el 2012 que no sabemos para dónde irá después, pero a la reelección no va, actual presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque me rieta si no digo por chilena, favor. porque hay otra asociación. Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Fundación Chile 21, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, investigador asociado de CESPRA. Y estamos con Rodrigo Larriba, sociólogo, socio director de Activa Research. Juntos vamos a hacer País ADN, tenemos un día interesante para poder abordar el debate. Yo les puse en la pauta y hartos temas, pero obviamente el tema de Israel con los ataques de Irán también nos abre como una noción de nuestras relaciones internacionales a todo nivel. Estuvo súper marcado el fin de semana también por lo de Venezuela y la llegada del embajador Gasmuri. Así que hay harto que conversar. A mí me parece que podríamos partir por los temas internacionales, ¿les parece? Que podamos abordar a ver si logramos abarcar este difícil país que tenemos, difícil mundo que tenemos. Rodrigo, ¿te sentiste cerca de la Tercera Guerra Mundial o no? Como toda mi generación durante muchos años en medio de la Guerra Fría. Absolutamente, bueno, era un temor que se hizo realidad de alguna manera o se acercó el sábado, ¿no? Que no todos nos enteramos. Pero era como
un evento totalmente anunciado, o sea, que parte con el horror del atentado de Hamás el 7 de octubre a los kibutz en Israel, que deja 1.300 muertos y yo diría, con un accionar extremadamente violento que se enmarca en lo que se tilda como terrorismo propiamente tal. Y a partir de ese hecho, todo lo que venía era, por lo menos desde mi punto de vista y desde muchos otros, algo esperable. O sea, la reacción de Israel para poder ir a rescatar a sus rehenes implica involucrar no solo a este grupo paramilitar como es Hamás, sino a toda la sociedad civil palestina, y a la fecha estamos hablando de 33.000 fallecidos. Que tampoco se trata de comparar el cuánto, pero sí es importante dimensionar la magnitud de el impacto en esa sociedad que tiene que esté permanentemente durante todos estos meses bajo asedio militar, ¿no? Y sufriendo las consecuencias horrorosas que trae una guerra. Y si le agregamos luego esta acción de táctica de guerra estratégica hacia un consulado iraní en otro país, en Siria, ¿no es cierto?, en Damasco, donde mueren 7 altos militares, uno de muy alto rango iraní. Este ataque del sábado estaba esperado. Tan esperado que ellos incluso lo anunciaron, ¿no? Enviaron drones que demoran, entiendo, 10 horas desde que salen hasta que llegan. Por lo tanto, era un ataque avisado para poner a prueba el escudo de hierro israelita, que opera correctamente. No en solitario, opera con la concomitancia de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí ya en este conflicto estamos ampliándolo hacia quién es el principal aliado de Israel en el mundo, que es Estados Unidos, y con el impacto en la región. Primero, porque aquí ya rápidamente vemos que lo que se avecina, ojalá que no, puede ser una escalada, ¿no? Veamos qué pasa con Israel. Irán dice en ONU, nosotros llegamos hasta acá. Esto fue un acto de represalia por el ataque a Damasco. Pero cuán probable es que Israel no haga nada, no realice nada, es bastante improbable, pienso yo, lamentablemente. Y eso tiene consecuencias para todo el mundo, ¿no? Está involucrado no solo Estados Unidos, se sumó Inglaterra, se sumó Francia, con declaraciones abiertas de respaldo a Israel. Y todo este escenario tiene un impacto económico que ya lo estamos viviendo. Subió el petróleo, subió el dólar y nos repercute a nosotros estando a 17.000 kilómetros de distancia. Carolina, Leitao. Sí, yo creo que lejos lo más complejo en todo esto es la crisis humanitaria, porque finalmente hay miles de personas que circulan que además tratan de escapar y no pueden, no tienen dónde. En Egipto no abren la frontera y finalmente se transforma en una especie de, yo diría también de alguna manera como rehenes de un conflicto, porque en la práctica no tienen qué hacer, y es una masa importante, y uno dice qué va a pasar aquí. Y por otro lado también otra cosa que es compleja es que esto parte justo en una crisis donde el presidente israelí estaba tremendamente cuestionado. Entonces hoy día uno ve las manifestaciones en el propio Israel de entender que una cosa es la respuesta, digamos, a un ataque que todos, yo creo, tenemos que condenar y que obviamente es inaceptable, pero por otro lado creo que el mismo Estados Unidos, digamos, lo ha cuestionado como diciendo, oye, aquí esto ya no es posible mantener este conflicto en este nivel y con esta barbarie, digamos, de atacar civiles, de esta crisis humanitaria, de que muera gente de hambre. O sea, creo que finalmente es una crisis que va mucho más allá y que nos cuestiona también, porque también empiezan todas estas cosas. ¿Con quién te peleas? Con las potencias. Cuando uno dice, oye, te vas a pelear con Estados Unidos, te vas a pelear con Israel. ¿Qué es lo que significa decirle a Israel,
no a una potencia mundial, todas las dificultades que tuvimos ahora y que uno está mirando como a veces de espectador, pero claramente además en un mundo globalizado donde no solo somos espectadores. Yo también tuve la sensación ese día de hasta dónde nos llega. Uno dice cuánto de esto, esta ola, este tsunami, digamos, que pasa muy lejos de nosotros, pero que en la práctica está muy cerca de nosotros. De hecho, todo el tema de las amenazas terroristas, todo eso también, algo había, hubo un reportaje por ahí, algo en Bolivia, el tema de Irán, no sé qué estuve leyendo por ahí el fin de semana, y que uno dice, nos puede permear perfectamente. Además, somos países donde somos mucho más vulnerables desde el punto de vista de cualquier tipo de atentado, y que justamente se buscan estos lugares donde hay menos protección. O sea, hoy día en Europa está toda la alerta terrorista y por lo tanto está todo resguardado, y uno dice, bueno, ¿cuán preparados estamos nosotros para algo así? Y buscan lugares probablemente más lejanos. Yo siento que hay una crisis humanitaria que hay que enfrentar, y creo que va a ser muy difícil que esto no escale más. O sea, fue raro el ataque del fin de semana. Yo encuentro, lo comentaba con algunos y decía, esto es como una amenaza, es un ataque, pero no tanto, porque Irán sabe que Israel se iba a defender y los iba a contrarrestar, o sea, salvo que apostaran a que alguno de estos misiles o alguno de estos drones dieran el blanco, pero en la práctica yo creo que todos saben que Israel está preparado para recibir un ataque así. Entonces a mí me pareció un poquito como, no sé si es como casi como un simbolismo. Eso, claro, más simbólico que otra cosa, pero eso también habla de lo que está más allá respecto de la relación. Yo creo que eso está cada día escalando más, y yo veo difícil que tenga una solución pronta. Eso es lo que yo pienso. O sea, creo que esto no tiene para tener una solución pronta, porque nadie va a ceder ningún espacio todavía, a pesar de todas las presiones. O sea, uno ve que Estados Unidos ahí está como tratando pero no se quiere pelear con Israel, pero por otro lado lo presiona de alguna manera para que termine el conflicto, y Israel no quiere, y Netanyahu tampoco, porque yo creo también políticamente está muy debilitado. Daniel Grimaldi. Mira, yo quisiera partir por la pregunta que le hiciste a Rodrigo sobre la Tercera Guerra Mundial, porque todo el mundo habla de eso, pero pensar en esta cuestión implica ir 80 años al pasado cuando terminó la Primera Guerra, y ver si es que es posible tener una Tercera Guerra Mundial parecida o en los términos de lo que fue esa otra. Entonces, para mí, la respuesta es no. Tenemos tipos de conflicto el día de hoy que son muy distintos a esas dos guerras mundiales que estuvieron relativamente cerca, si nosotros consideramos el tiempo que tenemos ahora de distancia respecto a esos conflictos. Estamos en el siglo XXI. Podríamos decir que incluso ya estamos en la Tercera Guerra Mundial por el nivel de escalada de estos conflictos, porque están conectados de cierta manera el conflicto de Ucrania, el conflicto ahora de Palestina, el decaimiento de las democracias, el poco peso que tienen Naciones Unidas para poder contener los conflictos internacionales, las crisis humanitarias. Entonces, no es que lo tenga completamente zanjado ni que sea categórico decir que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero también podríamos decir, ¿y por qué no? Si estamos en un escenario completamente distinto, hay una tensión permanente. Hay una tensión permanente. Y la otra cosa que a mí me hace pensar mucho en esto es que cuando hay un conflicto internacional de gran escala, como eso que hemos llamado guerras mundiales, también significan la decadencia de una potencia y el surgimiento de otro modelo de otras potencias. Yo también ahí veo algo muy interesante. Veo un Estados Unidos muy decadente en su capacidad de gestionar conflictos, genera muchos más conflictos que luego no puede resolver. Tiene menos presencia en muchas zonas que antes controlaba, y hay un actor emergente que ya está muy presente hace mucho tiempo, que es China, que para América Latina, por ejemplo, tiene una importancia tremenda, y yo estoy esperando el momento en que China también pueda entrar en este escenario y poder ofrecer una alternativa de solución a los conflictos. Y finalmente, cuando aparece una potencia, también tiene que tener la capacidad de poder traer paz, algún cierto orden, en conjunto con otros aliados, etcétera. Entonces, yo veo una configuración de ese tipo. Ahora, la pregunta es, ¿qué debiera hacer un país como Chile frente a este escenario? Yo creo que no podemos hacer otra cosa que no estar alineado con esas nuevas potencias u otras. Lo que no significa tampoco ser completamente pasivo.
por ahí en Chile 21, con Carlos Ominami, Carlos Fortín también y Jorge Heine han escrito un libro que se llama El no lineamiento activo, que tiene una doctrina muy interesante respecto a este deber de países como nosotros de no seguir las tendencias de estas grandes potencias, porque tenemos nuestros propios problemas y finalmente nunca hemos salido muy beneficiados de estos alineamientos. Ahora, eso no implica tampoco ser completamente pasivo, como les digo, sino que también instar a otros países de las mismas características que nosotros a un movimiento pro paz, pro desarrollo, porque finalmente son países como los nuestros los que terminan muy perjudicados. Por otra parte, siempre Chile ha estado en esta, digamos, en esta posición. El movimiento no alineado es muy antiguo ya, desde la Segunda Guerra Mundial, y Chile formaba parte de eso. Ahora, lo activo sería, bueno, aliémonos políticamente, comercialmente, de manera mucho más estrecha para poder contener también estos conflictos a escala global. Claro, yo estaba ayer tratando, un poco uno lo primero que hace, por supuesto, como periodista es tratar de entender cómo esto nos va a pegar rápidamente desde los precios de los combustibles, por dónde nos pega, porque de alguna manera nos va a llegar este conflicto. Y también miraba cómo reaccionaron los distintos presidentes del mundo, y ahí en América Latina hay un dispar trabajo frente a un conflicto de esta naturaleza, una dispar opinión. Tenemos un México que es súper categórico, tenemos a Venezuela incluso y a Colombia que está llamando a no escalar, estamos nosotros con lo mismo. Entonces tampoco tenemos una región muy... diría con acuerdos sobre política internacional, sobre política exterior. Entonces tampoco podemos actuar como bloque. Eso es re complicado. Y ahí uno empieza a decir, chuta, este conflicto en algún minuto, ¿cómo nos va a pegar? Hay un deterioro de las relaciones diplomáticas muy fuerte. Hay ofensas entre los presidentes, hay la invasión a la Embajada de México, con una violación flagrante del derecho internacional. Son cosas importantes, no son menores. O sea, el respeto al derecho internacional, a la diplomacia se ha deteriorado a tal punto de que se hace muy difícil tener una posición común en América Latina con eso. Imagínense, Milei con la cantidad de disparates que dice sobre cada presidente, es muy difícil. Y hay un montón de conflictos no resueltos a lo largo de la historia, Carolina. Hay un gobierno ultraderecha en Israel que de alguna manera detona. Está el tema del terrorismo de Hamas que enciende la mecha de un conflicto real. Y está el tema del alineamiento que hablaba Daniel, en torno a que son 5 los países que apoyan a Irán en esta contraofensiva y 4 los que ayudan a Israel a defenderse, digamos. Es muy claro el tema, ¿no? Absolutamente. Yo lo que veo y comparto contigo en que esta escalada tiene 2 efectos bien importantes. El primero, efectivamente, es la crisis del derecho internacional. Yo creo que hay una crisis, o sea, en el sentido de cuestionar ya cosas que habían como que se habían instalado, como que todos, más o menos, la gran mayoría, digamos, de las fuerzas respetaban, y hoy día ya dice, bueno, pero ¿qué pasa? Yo me puedo meter en una embajada de otro país porque en realidad el señor estaba vinculado, digamos, a temas X de, si no me equivoco, temas narcotráfico u otro. La pregunta es, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y como que ya se ha perdido un poquito esto de que hay una cosa en la cual nos pusimos todos de acuerdo, y a mí me parece que la segunda cosa, que creo que es la más compleja de todo, es el tema de los derechos humanos, porque si ustedes recordarán, toda la doctrina sobre derechos humanos surge después de la guerra, cuando se dice en el fondo, oye, la guerra, bueno, es posible, siempre son posibles, pero hay códigos para las guerras, ¿cierto? O sea, hay reglas de la guerra respecto de lo que somos capaces o no hacer los seres humanos contra otros seres humanos. Yo, bueno, tuve un gran maestro que es don José Salaquet en la universidad. Yo tomé ahí un curso de Derechos Humanos y aprendí mucho, y creo que cuando uno empieza a ver de que los derechos humanos pasan a ser algo que es a veces, o que hay excepciones, o que uno empieza a ver que el derecho internacional también entra en crisis, porque a propósito de lo mismo que hemos hablado de temas de seguridad y otros, o sea, cuando ya empezamos a decir sí, pero,
siempre es un riesgo. Y en derecho internacional más todavía. O sea, esta crisis humanitaria tiene que ver con eso. Y obviamente el conflicto de ayer, por eso yo decía que este tema de Irán e Israel va mucho más allá de Irán e Israel, porque es todo el conflicto de Medio Oriente que genera una serie de consecuencias a nivel internacional que van mucho más allá. O sea, alineado lo que está pasando en Rusia, después viene Putin y amenaza a Estados Unidos y empieza, y como que esto va en escalada, y acuérdense que hay una guerra mundial que partió, digamos, por una situación casi anecdótica y que como que gatilla, siempre hay como una excusa, digamos, y yo creo que aquí se está buscando la excusa. Yo de verdad creo que para Estados Unidos es muy complejo intervenir, pero también lleva mucho tiempo tratando de, o sea, como que le quiere que le den la excusa para intervenir y meterse en un conflicto que yo creo que sí puede tener consecuencias mayores y va mucho más allá de este solo conflicto entre Israel e Irán, sino que va mucho más allá, porque es el conflicto global, y ahí sí que yo creo que no tenemos salida, porque ahí se va a involucrar todo. O sea, el día que se mete Estados Unidos y que Rusia, digamos, o sea, como que yo lo siento como una especie de guerra fría, porque de alguna manera se están amenazando, o sea, esto mismo en Rusia de la OTAN, oye, el día que intervienen, Rusia reacciona. También Irán tiene un alto poder de no solo de fuego, sino que también de armas nucleares, y yo creo que ahí hay que, o sea, es un tema que está absolutamente en potencia y que probablemente puede terminar, y podemos todos terminar, o sea, esto va a salpicar al mundo entero, no solo un conflicto focal, sino que va a salpicar al mundo entero. Básicamente, lo que estamos dejando acá afuera es que no es solo un conflicto originado por visiones sociopolíticas distintas, ¿no? Por modelos de sociedad distintas, políticas y económicas, que algunos abogarán por un sistema más liberal, capitalista, otro por mayor Estado, etcétera, que esos conflictos de alguna manera se resuelven, o hay una esperanza de ser resueltos políticamente, en la conversación de los distintos representantes políticos de la sociedad civil. El problema aquí entre Irán e Israel es que es un conflicto religioso y fundamentalista, ¿no? Donde las verdades religiosas no tienen un punto de encuentro y ninguna de las partes está dispuesto a ceder respecto de esa verdad. Y desde ese momento es que este conflicto pareciera ser que no tiene una solución para nada en el corto plazo y difícilmente en el largo plazo. La única instancia de acercamiento que vimos fue ya hace más de 30 años con Yasser Arafat, ¿no? Cuando se acerca a Israel, ¿no? y declara y hace práctica de un acuerdo de paz, que fue bastante duradero, ¿no? Entendiendo las diferencias ideológicas fundamentalistas de las religiones que cada uno de estos pueblos profesan. Pero hoy por hoy eso está en franco encuentro, que no se le ve mayor resolución y aflora como un conflicto que, claro, repercute más allá. Daniel planteaba que ojalá que un nuevo líder como China viniera a proponer una solución de paz y tomar el liderazgo global, pero yo en realidad veo a China quizás más propenso a hacer valer su derecho histórico sobre Taiwán y sobre Hong Kong, ¿no? Y eso sería catastrófico, ¿no? ¿Y para qué hablar de Ucrania y Rusia? Entonces, el naipe se desordena y se reordena de tal forma que el conflicto, como se está visualizando, es un conflicto que no va a ser de corto plazo. Ni hablar de Chile-Venezuela. Cortamos y abrimos las relaciones, es lo que vamos a conversar seguramente en el segundo bloque. Sí, vamos a conversar de eso, vamos a tratar de hablar de un tema distinto hoy día, a ver si no lo hemos podido abordar, pero también hay 4 de cada 10 chilenos ha planteado tener cuadros ansiosos. Yo creo que nos da cuenta de una sociedad que está pasando por una crisis de angustia compleja, para que lo hablemos también. Tenemos harto que hablar sobre el tema político, las declaraciones de Marcela Cubillo Casa, a ver si alcanzamos todo. Tenemos mucho tema, perdonen, pero hay mucho tema que hablar. No sé, además lo estaba escuchando en el tema internacional y creo que también hay un cuestionamiento a las organizaciones internacionales que debieran desescalar estos conflictos que no están actuando como debe ser, ¿no? Vamos a hacer la pausa y vamos a seguir hablando.
Seguimos haciendo País ADN junto a Carolina Leitao, Rodrigo Larriva y Daniel Grimaldi. Un tema complejo nos toca hoy día, pero está apasionante la conversación que estamos teniendo acá. A ver si los puedo traer un poquitito a la política internacional, pero nacional. ¿Debemos romper relaciones con Venezuela? El gobierno ya ha dicho que no es bueno. Hay distintas voces. Tenemos la voz del senador Insulza. Tenemos algunas voces del Partido Socialista, justamente el mismo partido que es del senador, que dicen que sí, otros dicen que no. Está complicada esta situación, pero todo indica que no tener a alguien ahí no es una buena medida, ¿no? El caricello más gráfico, encuentro yo, Daniel, fue el de dos ex cancilleres. Heraldo Muñoz dice, no hay que romper relaciones bajo ninguna circunstancia. Ignacio Walker dice, rompamos relaciones. Pero dice, no dice rompamos tan directamente, dice, le pone un matiz, como dice el mismo Ignacio Walker. ¿Cómo le pone un matiz? Heraldo también dice, si no avanza en la solución, hay que romper relaciones. Claro, pero por ejemplo, Manucheri, el senador EPS, también le pone un matiz que es cortar relaciones, no dejar que se manden en remesas de plata para allá y para acá al narcotráfico o al crimen organizado. Yo como si supiéramos quién está mandando plata al crimen organizado, porque si supiéramos eso tendríamos ya esa gente detenida, digo yo, porque sabemos que hay mucha gente que manda plata para sus familias. ¿Cómo haces esa diferencia? Yo lo encontré un poco lo encontré un poco desinformado, la verdad, al senador en esa parte. ¿Senador? Diputado. ¿no? Bueno, creo que Manucheri también estaba proponiendo que volviera la pena de muerte hace un tiempo. O sea, yo creo que aquí hay que escuchar a las voces que saben de la materia. Exacto. Los ex cancilleres, sí. Y hay una cuestión clara, es que las relaciones diplomáticas no son frente a los países que me caen bien para ser amigos, sino que son mantener conductos regulares y bajo el derecho para poder resolver problemas de distinto tipo, en épocas buenas y en épocas malas. Y la verdad es que nuestro país debe velar por sus intereses, y para nuestros intereses siempre es mejor mantener relaciones diplomáticas porque el derecho internacional nos protege. Hay muchos casos donde frente a conflictos muy importantes no se han roto relaciones internacionales. Se ha citado el caso del atentado en Estados Unidos contra el ex canciller Orlando Letelier. Estados Unidos no rompió relaciones con Chile. También durante la dictadura el gobierno de España no rompió relaciones con Chile, y fue gracias a eso que Felipe González pudo interceder por muchos presos políticos, fueron liberados, hubo acuerdos, se pudo ayudar con relaciones diplomáticas para la transición a la democracia en Chile. Entonces, también nos preguntamos... Bernardo Leighton, Italia no rompió relaciones también con Chile. El caso de Bernardo Leighton. General Prats en Argentina. Todos esos casos entonces nos dicen, seamos sensatos. Cuando uno dice rompamos relaciones diplomáticas, ¿de qué estás hablando? ¿Desde dónde estás hablando? ¿Estás hablando a la galería? ¿Estás respondiendo de una manera visceral a algo? Sin fundamento, sin conocimiento de las relaciones internacionales. Entonces, creo que es el momento de pedir seriedad. Eso es lo que más me molesta, la cantidad de gente que no está en el día a día en las relaciones internacionales y que dan una aseveración blanca y negra en un conflicto que no tiene. Ni siquiera se trata de estar en el día a día, se trata un poco de cultura general del derecho internacional. Yo creo que lo que hay que mirar es qué significa y qué implica romper relaciones, porque es como, esto no es una señal, es como, no una señal simbólica. O sea, no tiene que ver con símbolos, tiene que ver con hechos concretos. ¿Qué significa en derecho internacional romper relaciones con un país? Con un país en el cual tenemos una gran cantidad de población que ha entrado a Chile, alguna regular, otra irregularmente, o que se han ido regularizando, gente que llegó a trabajar, gente que... Entonces, claro, un país que tiene una gran cantidad de personas que hoy día están acá, pero que también, y yo comparto, y lo que decía Ignacio Walker dice... No hay que romper relaciones salvo, él pone una excepción donde dice que sí debiera, y es que se compruebe que el régimen de Maduro mandó a matar a Ojeda. Esa es su condición, lo cual es lo más probable. Por eso yo creo que tú dices que finalmente él dice rompamos relaciones. Eso lo pone en la misma situación de las que hablábamos antes. ¿Por qué no lo hizo Chile o por qué no lo hicieron otros países cuando hubo intervenciones, digamos, respecto de otras personas? Pero... yo creo que tenemos un problema que es bien complejo. Yo creo que aquí hay un problema político de por medio, donde está vinculado también la relación del gobierno con el Partido Comunista. O sea, claramente quienes
alientan y dicen, oye, rompamos relaciones, también quieren generar una tensión al interior del gobierno. Una irresponsabilidad. No, pero es así. O sea, hoy día lo que hay es que hay un partido del gobierno que no reconoce a la dictadura, digamos, de Venezuela, la dictadura de Maduro, y que tiene una posición no clara, ambigua e incluso a veces de defensa con un gobierno que está claro y que ha dado todas las muestras, digamos, de que es una dictadura y que además viola los derechos humanos y que además persigue a sus opositores y que además genera todas las cosas que sabemos de las dictaduras. Entonces, yo creo que eso también alienta a que esta discusión se ponga más tensa, porque lo que se busca también es generar una tensión al interior del gobierno. Yo creo que en eso el presidente ha sido bastante claro respecto de la dictadura de Maduro y siempre, no solo ahora, siempre ha venido en esa misma línea, lo que ha generado una tensión interna dentro de su coalición, pero que yo creo que él ha sido coherente, digamos, con su posición a lo largo del tiempo. Rodrigo de la Riva. Perdón, José Antonio Kast aportó un elemento nuevo este fin de semana, dijo que tenía que haber cárceles segregadas en Chile, cárceles para chilenos y cárceles para venezolanos. Si tenemos una crisis migratoria, ese es un problema, ¿no? Donde el principal contingente de migrantes es venezolano, donde vemos a diario que gran parte de el espectro de hechos delictivos, no únicamente, pero sí una proporción importante, es protagonizada por venezolanos, ¿no? Requiere de una solución, ¿no? Estamos pensando cuáles son las soluciones y surgen, por ejemplo, las soluciones de José Antonio Kast, que visita una cárcel que es un modelo exclusivamente punitivo, porque hay dos modelos de cárcel, el modelo punitivo de castigo segregado para venezolanos y está el modelo de reinserción social, ¿no? El primer modelo lo que te genera es construir cada vez más cárceles para castigar a cuantos más posibles podamos detener y dejar en esas cárceles. El segundo modelo, que es principalmente implementado en Europa, ¿no? Que es el de reinserción social, donde hay educación, donde hay rehabilitación de adicciones, porque la mayoría de las personas que caen en un régimen carcelario sufren de alguna adicción, y de la entrega de habilidades laborales para que su reinserción en la sociedad sea efectiva. El tema es cuál de esos dos modelos queremos. Ese es un tema que es el que está planteando José Antonio Kast. José Antonio Kast dice: queremos este modelo para Chile, que a mi modo de ver es para la galería, enteramente populista, porque creo que hay que sondear quizás las causas estructurales del por qué estamos en este problema de crisis de la delincuencia en Chile, que es un hecho cierto y que debemos saber abordar, no solo desde el punto de vista carcelario, sino desde el punto de vista de cómo funcionan nuestras policías, de los recursos que les entregamos a nuestras policías, de cómo funciona nuestro sistema judicial, y de cómo nuestros legisladores hoy día entregan las leyes y herramientas necesarias para que todo eso suceda, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Que efectivamente haya un fortalecimiento de las policías, efectivamente el poder judicial lleve a cabo fallos con, yo diría, las suficientes pruebas para poder canalizar correctamente a esta población a cárceles que permitan reinsertar a la población, ¿no? Romper relaciones con Venezuela es una solución. Yo creo que no nos lleva a ninguna parte, no nos conduce. O sea, el que se enoja pierde, ¿no? Dicen, ¿no? Puedo estar indignado con una alta autoridad de Venezuela que con una sorna que desagrada declara que el Tren de Aragua no existe, ¿no? Que es una afrenta para nuestra institucionalidad. Decir que el Tren de Aragua no existe cuando es un consenso desde Estados Unidos hasta Chile, que el Tren de Aragua es una organización criminal de alto riesgo y que debemos saber identificar, ¿no? Pero aún así, yo coincido plenamente con lo que dice Daniel y Carolina, debemos ser capaces de mantener ese diálogo para poder tratar de, dentro de las soluciones que nosotros diseñemos para nuestra realidad, poder involucrar a Venezuela. Por ejemplo, la deportación, hacerla efectiva.
Si es que cortamos relaciones con Venezuela, no tenemos posibilidad alguna de hacer ninguna deportación de todas aquellas personas de Venezuela que no vienen a hacer un aporte a este país. Ahora, hay algunos que han dicho incluso, por eso yo digo que el debate es desinformado y a uno le dice, sabéis que no voy a empezar a leer a todos porque si no me empiezo a enojar, pero en el fondo, porque algunos dicen es que si hasta ahora no ha aterrizado ningún avión, entonces ¿para qué sirve tener relaciones? Como si hoy día tener relaciones con Venezuela fuera una cosa fácil. Por eso es necesario estar ahí, por eso es necesario dialogar, por eso es necesario entender lo que está pasando en la política interna de Venezuela y por eso es necesario tener a un embajador ahí en lugar para poder tomar decisiones. Yo creo que ahí es donde nos perdemos un poco y empiezan a opinar todos de todo, cuando esto es hay que confiar también en que tenemos unas autoridades serias que están trabajando en este tema, como es el canciller y la canciller subrogante, ahora que fueron súper enfáticos en decir, es un gesto que venga el embajador Gasmuri, pero lo tenemos que devolver, ¿o no? Yo creo que hay un interés político de la oposición, de un sector de la oposición, de desmerecer cualquier gestión política que haga el gobierno para dar cuenta de su ineficiencia. Y el único fin que tiene es esos decires, ¿no? Y esas acciones es poder aparecer ellos con las soluciones. De ahí que yo, por ejemplo, veo la visita de José Antonio Kast con una solución fácil a un problema complejo que no involucra a todos los actores. Más cuando hoy día José Antonio Kast no detenta ningún cargo ejecutivo que pudiera llevar a la práctica todo lo que él está planteando. Él evidentemente está haciendo campaña presidencial, ya inició su campaña presidencial y anuncia que irá, entiendo, a Australia, irá a Hungría a revisar el muro, y son todas soluciones facilistas que apelan a una emocionalidad base de la humanidad. ¿Cuál es el miedo? El miedo moviliza, ¿no? E inmoviliza, ¿no? Pero es manipulable, y desde el punto de vista de yo traigo las soluciones para estos problemas que el actual gobierno no puede dar respuesta, para él obviamente le trae réditos políticos en su interés último, que es ser candidato presidencial. Es que lo peor de todo es como dejar en otros los errores propios. O sea, yo creo que aquí hay que digo aquí como Estado, porque aquí se hizo una política de recibir, digamos, recibamos, lo dijo Desbordes, también lo dice hoy día, así como, bueno, parece que fuimos un poquito laxos, porque claro, en un origen era como recibamos a estas personas que son reprimidas, digamos, de esta dictadura, recibámoslo a todos. Lo que no se le ocurrió es que en esa oleada de gente iba a llegar de todo, digamos, no había filtro, no había nada, no se hizo ni una política tampoco para recibir a esas personas. Dijo, entren todos, y bueno, y también no nos dimos cuenta probablemente de la vulnerabilidad de nuestra frontera, de todo lo que estaba pasando, digamos, sobre todo en la frontera norte. No nos dimos cuenta a tiempo, para poder frenar esto, y cuando quisimos tener ayuda del gobierno venezolano, ¿qué te iban a ayudar? Si en el fondo para ellos también era muy práctico que toda esta gente saliera y que viniera a hacer, digamos, desastre a otro lado y no se quedaran en Venezuela. De hecho, yo tengo la idea, y por lo menos de las cosas que he leído, de apertura de cárceles. O sea, se hizo una política para que esta gente saliera. Entonces, obviamente, ¿qué te van a ayudar a que los devuelvan? Si no, es obvio que no te van a ayudar. Ahora, ¿eso implica romper relaciones? Yo estoy de acuerdo contigo en que no, porque finalmente siempre el canal, y siempre hay alguien con el cual se puede conversar. Siempre hay alguien que puede abrir una puerta y que puede generar una conversación. Lo que yo sí creo es que hoy día tenemos que hacernos cargo nosotros de algo ¿por qué se produce esta discusión entre la cárcel para no sé qué, o para determinadas personas, o estas medidas que se plantean, yo comparto contigo, que son populistas al final? Es por nuestra propia incapacidad de que la gente no sienta que la impunidad es la que cunde, porque finalmente lo que le pasa a las personas es que sienten que hay impunidad. O sea, aquí hay un grupo de personas circulando por nuestras ciudades, asaltando gente, generando y creando estas bandas. O sea, la muerte del carabinero el otro día es de una banda que robaba celulares. Pero robaba celulares armados. O sea, no es cualquier banda que roba celulares. La pregunta es, si no hubiese muerto, lamentablemente, el teniente, uno dice que lo hubiesen pillado con el celular. ¿Cuál es la pena para esa banda? Mínima.
Claro, porque si lo pillaran al tipo robando el celular, al de la moto, que era el que robaba los celulares, después le pasa el celular a los del auto, pero los del auto iban armados, como dice el juez de garantía, dice cualquiera que va armado está dispuesto a matar. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa en nuestra legislación? ¿Esto es un robo de celular o es crimen organizado? Y ahí es donde nuestra debilidad, pero esa debilidad es nuestra, respecto de cómo entendemos que estas personas tienen que estar presas. ¿Cuántas bandas? ¿Cuántas veces se ha pillado estas bandas que roban celulares en la calle y están libres? Hay miles de ejemplos, en todas nuestras comunas pasa, hacemos tremendo esfuerzo, los seguimos con las cámaras y todo, y después llegan al tribunal, pero es que un celular vale tanto y eso no se logra demostrar que hay una banda organizada. Bueno, ahí es donde tenemos que ir. Entonces yo creo que hay una debilidad que es propia y que genera y se refleja en la impunidad, y la impunidad genera rabia en la población, y la población quiere penas más duras, ¿por qué? Por la impunidad. Pero si nosotros logramos vencer esa impunidad, claramente la reacción de la población es distinta, porque hoy día lo que estamos teniendo es que esta gente vuelve. Primero las policías trabajan de más, tampoco les dan ganas de enfrentarse. Imagínate enfrentarse por una banda que roba celular y termina un carabinero muerto. Puede terminar una persona muerta, podría haber terminado su familia, haber estado en la línea de fuego de esta gente. Entonces yo creo que la impunidad genera que las personas, en virtud de la rabia, apoyen estas medidas que son tremendamente populistas y que yo creo que no tienen ningún efecto al final. Claro, entonces aquí hay un actor que está bastante ausente, en mi juicio, en los debates sobre este tema, que es la Fiscalía y que es el sistema judicial, la justicia. Siempre está el gobierno y las policías. Todo es culpa del gobierno y las policías, cuando la eficiencia y la eficacia de la justicia es un factor fundamental de esto. El otro día, las veces pasadas, comentábamos la cantidad de homicidios que no se llega, el 40% de los homicidios no logra resolverse. Porque las facultades investigativas, porque los recursos para las investigaciones son escasos, porque el sistema también está saturado con ladronzuelos de celulares o de cuestiones. Puede haber crimen organizado, pero hay un montón de cabros chicos, perdónenme, que están llevando celulares a otros. Y hay mucho de eso y que satura también el sistema. Entonces estamos pidiendo penas del infierno para cabros chicos que andan robando celulares, cuando debiéramos estar pendientes de la organización de esto. Si finalmente ¿quién se los encarga? ¿Quién se los encarga? ¿Quién la está con? Los vehículos igual les pagan 500 lucas, 600 lucas por un auto a los niños. ¿Quién reduce? Claro. ¿Quién está reduciendo? Entonces ahí hay una cuestión. Ahora también sobre el crimen organizado, creo que tenemos una concepción en general un poco distorsionada, porque todo crimen que está dentro de un sistema es organizado también. No necesitas tener una banda como la de Al Capone para que sea crimen organizado. Puedes tener un crimen espontáneo que es alguien, qué sé yo, por poco control de impulso, etcétera, pero casi todo el crimen es organizado. Finalmente el problema es la violencia y cómo nosotros abordamos esa violencia y los mercados ilícitos. Aquí hay una cuestión que se relaciona con el crimen organizado. Cuando hay un mercado ilícito, una circulación de bienes y servicios que no están dentro de la ley, se generan estos vínculos con lo que nosotros conocemos como el crimen organizado. Pero crimen organizado no es Al Capone. Es mucho menor escala, mediana escala. Puedes tener una pyme delictual que también implica organización. Hasta puedes tener una industria delictual que está conectada con redes transnacionales, un montón de otras cosas. Entonces, yo invitaría a repensar el concepto mismo de crimen organizado. Toda acción delictual que está conectada fuera del individuo tiene un grado de organización. Yo hablaría mejor de crímenes que están conectados con mercados ilícitos. Eso es una conexión importante, porque, claro, algo que no es crimen organizado, claro, yo robo algo y me lo quedo yo y no lo intercambio con nadie más. Fija, eso no tiene otro grado de organización mayor. Lo reduzco. Claro, te fijas, pero si está dentro de un sistema y que muchas veces yo desconozco ese sistema, pero establezco intercambios y hay un flujo de cosas ilícitas ahí, el problema son los mercados ilícitos que utilizan la violencia para poder ejercer este intercambio. Entonces, el cambio en esa perspectiva puede hacernos poner énfasis en cosas que son mucho más relevantes, como por ejemplo la circulación del dinero, el control de ese negocio. Si finalmente a los que son dueños de estas empresas delictuales
no les conviene tampoco aplicar la violencia. La violencia sale cara. Hay que gastar balas, hay que comprar armas. El mejor negocio de esto es mantener el mercado ilícito con baja violencia, con intercambios de baja, porque eso es menos costo. Entonces, lo interesante aquí, o lo más efectivo, es romper estos negocios, es controlar estos negocios. Sí, pero no te pierdas, y ojo, que cuando uno habla de crimen organizado, y por eso la palabra crimen significa matar a alguien o herir gravemente a alguien. O sea, ya no es que te robaste el celular para ir a reducirlo. Estos tipos van armados a robar celulares. ¿Por qué van armados? ¿Por qué? No, digo, no con algo para reducir a la persona, sino que ellos están dispuestos a matar. Y por eso se habla de crimen organizado, más allá de una banda delictual que robaba nomás celulares porque los que iba a reducir y solo. Es porque tiene una forma de operar que está dispuesta a matar por cualquier cosa, y que yo creo que por eso se ha instalado mucho más este tema de que ya no son solo la banda que roba autos y que los va a reducir a no sé dónde, o que se roba los espejos y que los lleven de donde todos sabemos, sino que ya tiene que ver con la disposición a la violencia, que es lo que además genera la percepción real de las personas respecto del delito. Que hoy día en la mañana creo que estaba ahí en algún medio, estaba hablando de Paz Ciudadana, que decía... en números no hay más delitos, ni muchos más que los que habían antes de la pandemia. El problema es que esos delitos hoy día son más violentos. Se hacen con armas, se mata gente por un auto que antes no. Antes te robaban el auto estacionado, y por lo tanto ni te enterabas y no veías al delincuente. Hoy día te lo quitan andando por la cantidad de medios que hay para proteger todos los autos que están amarrados y los autos de alta gama, etcétera. Entonces, si no lo robas andando, no te sirve, no lo puedes tener. Y a propósito de medidas de fiscalización del crimen organizado, de identificación del crimen organizado, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuán efectivos son de armas inscritas? Veamos, ¿las tienen realmente esas armas quienes están inscribiendo esas armas, o están en manos de otras personas? ¿Qué proporción de esas armas están en manos de otras personas? No, ese es un punto. Y el otro punto en el que no hemos sabido salir adelante desde el mundo legislativo es el secreto bancario. El secreto bancario a mí me permite seguir los flujos de dinero que son irregulares. Y es ahí donde está el crimen organizado. ¿Por qué no votamos por una aprobación de la liberación del secreto bancario? ¿No? ¿Por qué no establecemos un protocolo de información o de entrega de información cuando, por ejemplo, una persona va con un maletín con 50 millones de pesos a comprarse un Maserati? ¿Quién va con un maletín con 50 millones de pesos a comprarse un Maserati? Sí. No sé, que aquí es donde tenemos temas, y aquí es donde empiezan a salir estas conversaciones que estaba viendo ahora. Justo tenemos las teles prendidas acá, donde el diputado Manucheri, medio como senador, insiste en que Chile debiera cerrar las fronteras, y todos los delincuentes que han entrado no han entrado por la frontera abierta, han entrado por paso no permitido. Bueno, ese es un tema. La gente nos ha dado su opinión sobre este tema de distintas formas. Hay gente que nos plantea que hay que romper relaciones, otros que no, y la mayoría que no, pero que sí tenemos que tomar medidas, ¿ya? O sea, la gente tiene su visión sobre el tema, se los agradecemos mucho al más 569-7772-7572 que nos escriban, pero igual hay una persona que nos dicen, bueno, no todos son venezolanos. No todos son venezolanos, pero hay que decir que desde el 2021 a la fecha es la mayor migración. Tenemos el 34,2% en Chile. Antes era peruano, hoy día es venezolana. Cambió nuestra tipología de migración en Chile. Y nos quedamos cortos con todos los temas. Se acabó el tiempo. No alcanzamos a hablar de salud mental. Salud mental. Es que en un día donde estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y donde estamos discutiendo cuál es nuestra política. Cuando estamos al borde del apocalipsis, era pertinente hablar de salud mental, pero no alcanzamos eso. Pero el próximo lunes les prometo que partimos con ese tema. Porque les prometo que en 2 semanas más no va a cambiar. No va a cambiar el diagnóstico de salud mental. Y en salud mental vamos a estar peor. Claro. Hay un punto, Rodrigo, en todo caso, en torno a levantar el secreto bancario en las escuchas telefónicas, que si se aplica una ley, se aplica para todos. En Chile hay un debate en torno a las escuchas telefónicas, en el caso de Luis Hermosilla, por ejemplo, que no va a operar para el caso de los narcotraficantes, que es una cuestión también, materia de debate que va a quedar pendiente. ¿Ya? Pero está bien, tiene que aplicar para todo, sobre todo para hacer más eficiente el sistema de recaudación del Servicio de Impuesto Interno, que ese ahí es un gran fondo que tenemos que no va al Estado, ¿no? Estamos hablando de un montón de dinero. Exactamente. Carolina Leitao, Rodrigo de la Riva, Daniel Grimaldi estuvieron esta mañana con nosotros. La alcaldesa nos trajo Todo Terreno, edición de abril, el diario de Peñalolén. Diario comunal, sí, va ahí para que se enteren de las noticias de Peñalolén, muchas.
Y Maletec ahora con nuevos productos como transpaletas, pallets, carros de contención y basureros industriales, además de sus lockers y casilleros al mejor precio y siempre garantizados. Cotiza en maletec.cl. Maletec son especialistas en soluciones de custodia y equipamiento inmobiliario. Yo encuentro que no hablamos nada, ¿o no? Pasó así Estuvimos rápido. una hora hablando. Habla muy bien de rápido. ustedes, habla muy bien de ustedes, ¿o no? Ya, pues, ¿para dónde nos vamos? A Cancún o a Punta Cana volvió el 2x de viaje Falabella. Un viaje el doble de bueno. Cientos de destinos y paquetes todo incluido para que disfruten como reyes en cómodas cuotas. Para que disfruten en cómodas cuotas, digamos. Porque como reyes poner un elefante. Planifica con expertos en todos sus canales de atención solo en Viajes Falabella. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Muchas Daniel. gracias a Gracias, ustedes. Carola. Gracias, Buenas semanas. Rodrigo. Gracias a ustedes, Mire, cuando un nosotros gusto. hablamos poco es porque el panel está haciendo su Que tengan una gran semana. Eso.